¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Tiempo para repasar las principales portadas de los periódicos. Tiempo para nuestra revista de prensa. Hoy es martes, es 8 de octubre y comenzamos, como siempre, con nuestro periódico, con noticia que firma nuestro corresponsal político, Hugo Pereira. Esto es lo que dice: la UCO denuncia maniobras de Marlaska para controlar el caso Koldo. Rebelión interna en la Guardia Civil. Una noticia de alcance que vamos a comentar precisamente con nuestro corresponsal, Hugo Pereira. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Javier? Muy Bien, buenos días. esto es un tema que puede causar ya revuelo en el Ministerio del Interior, en las Fuerzas de Seguridad, en la Guardia Civil, incluso en la Policía Nacional. Bueno, a ver, había una pregunta clave, ¿no? Decía hace semanas el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pues reclamó a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pues que le pasara informes con las transcripciones de todos los audios de los implicados en el caso Koldo. Es decir, que se conociera ese volcado de datos, como venimos comentando y analizando en Es Diario desde hace ya meses. Bueno, pues hace semanas pidió el juez, digamos, de la Audiencia Nacional, pues eso a la Guardia Civil, pero sin embargo la rapidez brilla por su ausencia. Entonces nos pusimos un poco a investigar en Es Diario el porqué de esa no rapidez a la hora de volcar los datos. Además, cabe destacar que el Partido Popular, tal y como también hemos avanzado en Es Diario ya hace unas semanas, pues va a citar a Pedro Sánchez en el Senado, en la Comisión de Investigación del Senado, una vez que se conozca ese volcado de datos, con lo cual ese volcado de datos no es un mero trámite, por así decirlo, para continuar con la investigación del caso Koldo, sino que también es algo trascendental a nivel político, porque a partir de ahí, cuando se conozca ese volcado de datos, el Partido Popular, al tener más información sobre el asunto, pues es cuando citará a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, ya una citación inédita y ya confirmada en la Comisión de Investigación del Senado. ¿Y qué es lo que nos dicen a Es Diario desde fuentes de la UCO? Bueno, pues que están notando un control muy importante tanto por parte de Marlaska como por parte de la actual directora general de la directora de la Guardia Civil, como también del DAO, ¿no? del director de operaciones, ¿no? Por lo tanto, parece, según nos informan, según nos dicen fuentes muy solventes de la UCO, que hay esa mano, digamos, política que está por detrás, procedente en últimas instancias del Ministerio del Interior, del Ministerio de Marlaska, que está intentando retrasar pues ese volcado de datos para intentar dilatar, digamos, la investigación del caso Koldo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí está una de las explicaciones, ¿no?, de por qué ese retraso en el volcado de datos. Además, también nos hablan de que hay una serie de rebeldes, ¿no? Es decir, en el año 2022, Marlaska desintegró una unidad, digamos, de lucha contra el narcotráfico en Andalucía, en el sur de España, que por cierto tenía grandes éxitos, digamos, en la lucha contra el narcotráfico. Por tanto, acabó con esa unidad, unos ciento y pico agentes dejaron de formar parte de esa unidad y por tanto fueron reubicados, ¿no? Por tanto, pues están en diferentes otras unidades dentro de la UCO y esos lo que nos dicen es que muestran síntomas de estar cabreados con Marlaska. Por lo tanto, hay una serie también de rebelión interna dentro de la UCO para no seguir, digamos, las directrices políticas de retraso de esta investigación dentro de la unidad central operativa. Esa es un poco la información que nos mandan y que nos cuentan desde la Guardia Civil. Bien, entonces aquí se trataría de que, bueno, se está metiendo a mano un poco en lo que puede ser peligroso, ¿no?, que son esos datos que puede controlar esa comisión del Senado, que es donde quiere el Partido Popular que comparezca Sánchez para hablar de Begoña. Claro, el Partido Popular lo que nos venía diciendo también es que hasta que no se conozca toda la información, pues evidentemente no van a citar a Sánchez, pues no, ni que le van a preguntar. De lo que ya todo el mundo sabe, pues eso evidentemente, hombre, tiene interés, pero no tanto, digamos, en comparación con un volcado de datos que arroje más información sobre el caso Koldo y por tanto, pues poder indagar en tal cuestión. Por lo tanto, insisto, lo que nos decían fuentes de la UCO, para concluir, es que a nivel interno, leo palabras textuales de fuentes, a nivel interno en la UCO existe la sensación de control absoluto por parte de Marlaska y del DAO, del director adjunto operativo. También, digamos, las quejas empiezan a aflorar por la designación de Mercedes González, porque
perciben dentro de la UCO que tiene controlada a la unidad encargada de los volcados de los móviles de la cabecilla de la trama del caso Koldo. Y aquí, por tanto, pues trasladan de fuentes de la UCO, ¿no?, este periódico, pues que existen suspicacias de las verdaderas prioridades, ¿no?, de la UCO. Claro, en la justificación también un poco de la dirección, digamos, la Guardia Civil, etcétera, es que, bueno, que hay una serie de prioridades y que hay que ir poco a poco, ¿no?, que esto no es inmediato. Bueno, pero aquí lo que cuestionan muchos agentes de la UCO es por qué una cosa es prioritaria y otra no, por qué X es prioritario y el volcado de datos del caso Koldo pues no es tan prioritario como otras cosas. Claro, las prioridades no las marcan los agentes, sino las marca la dirección de la Guardia Civil, digamos, y los altos mandos de la Guardia Civil, evidentemente. Bueno, pues ahí se está percibiendo, como decía, una ralentización deliberada en ese volcado de datos del caso Koldo para intentar, según dicen fuentes solventes de la UCO, de la Guardia Civil, para intentar dilatar la investigación sobre el caso Koldo. Claro, el caso Begoña Gómez está teniendo un nuevo capítulo claramente a partir de lo que conocimos ayer, y también esta es la portada del Confidencial. El caso Begoña Gómez, el Confidencial, el duro auto de la audiencia anticipa un calvario judicial para Begoña Gómez. El Confidencial, Hugo, que claro, apuesta por el caso Begoña Gómez porque realmente lo que ocurrió ayer con el espaldarazo de la Audiencia Provincial al juez Peinado supone, bueno, de hecho lo estamos viendo, que hasta ya han retirado el máster que tenía, el otro máster que tenía Begoña Gómez en la Complutense, está suponiendo un espaldarazo para la vía judicial de este caso, para la resolución judicial y para que esto pueda llegar a algún término. Bueno, aquí hay dos dimensiones, ¿no? Está la dimensión judicial, evidentemente. La Audiencia Provincial de Madrid finalmente, ¿no?, pues autorizó plenamente al juez Peinado con acotaciones, ¿no?, con limitaciones, autorizó al juez Peinado pues a proseguir con la investigación del caso de Begoña Gómez, tanto por la parte del software de la Complutense, que eso ya lo había permitido en su momento, y que ahora el juez Peinado pues ya ha mostrado síntomas de querer investigar y abrir esa línea también de investigación, y además también el tema de los contratos de Barrabés que están bajo sospecha, con Juan Carlos Barrabés, ¿no?, con el empresario, que están bajo sospecha. Son dos líneas de investigación ya acotadas, es decir, aquí ya no cabe el argumento de es que hay una investigación prospectiva. Bueno, no, pues la Audiencia Provincial de Madrid ya ha delimitado, ya ha acotado la investigación y por tanto se continúa, no se ha archivado, como pedía Antonio Camacho, el abogado, digamos, de Begoña Gómez, de la esposa de Pedro Sánchez, y por tanto, pues el problema que tiene a nivel judicial el Partido Socialista es que se le acabó con su argumento de que esto es una investigación prospectiva, es de que hay una conspiración. Bueno, a no ser que la Audiencia Provincial de Madrid también esté bajo la conspiración y que al final todo el Poder Judicial esté conspirando contra Pedro Sánchez y que todos los jueces de España estén contra Pedro Sánchez y hay aquí una conspiración total y absoluta, ¿no? A no ser que sea eso, pues evidentemente el relato de Pedro Sánchez y del gobierno pues se ha caído y eso verdaderamente es un palo, ¿no? Y luego está la parte política del asunto, ¿no? Lo hablábamos antes, la citación de Pedro Sánchez por una parte en el Senado, con la que siguen, digamos, dispuestos a llevarla a cabo desde el Partido Popular, y por otra parte está también la nueva citación, en este caso de Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid, ¿no? Tal y como dicen fuentes del PP, una citación que venía siendo ya hablada, coordinada con Génova 13, es decir, entre el PP de Madrid, entre el PP de Ayuso y Génova 13, el PP de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, están ya planificados, nos cuentan desde el Partido Popular, fuentes del PP, de la Dirección Nacional, nos cuentan que ya están planificados los plazos, ¿no? Digamos, en esa comisión de la Asamblea de Madrid, y que, a diferencia de la estrategia nacional, que es no citar a Begoña Gómez en el Senado, aquí en la Asamblea de Madrid sí que van a citar a Begoña Gómez, pero exclusivamente para investigar todos los asuntos relacionados con la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense. Es decir, ese va a ser la línea de investigación en la Asamblea de Madrid, a diferencia, insisto, de la estrategia nacional del PP, que es investigar al gobierno, es decir, en su conjunto, y focalizarlo en Sánchez. Bueno, pues el gobierno en su conjunto, las andanzas de Pedro Sánchez, los tics autoritarios del presidente del gobierno, de nuevo en la prensa internacional. Ya les contamos cómo la semana pasada el prestigioso The Economist había publicado muy a primera plana una información sobre los daños que estaba haciendo la forma de gobernar de Pedro Sánchez a la democracia. Bueno, pues ahora es The Time el que va a la carga contra Sánchez. Dice Pedro Sánchez, malo para la democracia. Estos son
Noticias falsas, dicen sus aliados. Bien, esta es la noticia que publica The Time, Hugo. Pedro Sánchez, que tenía buena imagen en el exterior, bastante mejor que dentro de España, pero que está empezando a fallar también, ¿no?, en el frente exterior, sobre todo con informaciones como estas en periódicos de prestigio, además. Sí, efectivamente, ¿no? La estrategia que estaba siguiendo, que no la inventó Sánchez, me refiero, ¿no? La estrategia que estaba siguiendo es cuando las cosas no funcionan o se está desgastando un líder político a nivel nacional, pues siempre busca, digamos, la proyección internacional para intentar de alguna forma eclipsar ese desgaste. Insisto, esto no es una cuestión de Sánchez, esto lleva ya siendo inventado y usado por todos los partidos políticos, ¿no? Y lo tempore históricamente, ¿no? Entonces, pero claro, el problema efectivamente es ese. Cuando a nivel nacional estamos viendo un desgaste que certifican ya de forma tendencial las encuestas, salvo el CIS, el resto de encuestas certifica un desgaste importantísimo, no solamente de Sánchez, sino que también, lo más preocupante, lo que más preocupa dentro del Partido Socialista, esto también he hablado con fuentes del PSOE, es que ese desgaste está afectando al PSOE como marca, como partido político. Es decir, porque una cosa es que se vea desgastado el líder, bueno, pues el líder se cambia y se acabó, ¿no? Es decir, los líderes nunca duran permanentemente, Sánchez habrá un momento en el que deja de ser el secretario general del Partido Socialista, pero claro, aquí el problema es hasta qué punto se está viendo dañada la marca. Es decir, es como una empresa, ¿no? Bueno, pues el empresario, el jefe de la empresa, pues puede ser estar muy desgastado y haber cometido chanchullos y de todo, pero afecta al jefe, claro, pero hasta qué punto eso también deriva a la marca, ¿no? A la marca, y por tanto eso es mucho más difícil, mucho más complicado y requiere de muchísimo más tiempo reflotar una marca, ¿no? Como ocurre en la empresa privada, pues lo mismo ocurre a nivel político, ¿no? El PSOE se está viendo ya afectado como marca y eso es lo que más se está preocupando dentro del Partido Socialista, hasta el punto de hablar de que dicen, ¿no?, de que se está cargando el PSOE, Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, por lo tanto, había ese desgaste a nivel interno, estaba intentando eclipsarlo a nivel, digamos, externo, ¿no? Es decir, a nivel internacional. Y tampoco le está funcionando la jugada, evidentemente, porque los editoriales, tanto de Times como de Economist, que comentamos otro día, pues evidentemente eso llega a los líderes políticos a nivel internacional. Quizás no lo que se publica, digamos, diariamente aquí en España, eso no llegará, no trasciende, ¿no?, allende las fronteras de España, pero evidentemente un editorial de Economist o un editorial de Times sí que trasciende y sí que llega a los líderes internacionales, perjudicando evidentemente la imagen de Sánchez. Que le está perjudicando y muy fastidiado está Pedro Sánchez con esto. El que tiene la marca muy perjudicada es el rey Juan Carlos I, el rey emérito, que el diario sigue RQR, con los audios de Bárbara Rey, cada día saca uno. En el de hoy dice Juan Carlos I a Bárbara Rey: dentro del PSOE hay gente que está detrás de la República. Tenía una obsesión importante, Hugo, el rey emérito, con esto de la República, porque en otro audio anterior también dijo que había unos de Izquierda Unida que estaban ahí trajinando para ver si conseguían la República y llevarse por delante a Felipe, decía a Felipe, al rey actual, a Felipe VI. Bueno, parece que el primer republicano es el rey Juan Carlos I, el rey emérito ahora mismo, porque vamos, todo lo que se está conociendo, todos los audios están saliendo, imágenes gráficas y tal, hablamos antes de que Sánchez está afectando la marca del PSOE, yo estoy convencido de que el rey Juan Carlos a día de hoy sigue afectando a la marca, entre comillas siempre lo digo, a la marca monarquía, a la marca Casa Real española, ¿no? Con lo cual parece que el primer interesado en cargarse la monarquía lo fue en su momento con estos actos que estamos viendo, desde luego del todo cuestionables y del todo criticables, ¿no? Es decir, usar incluso hasta resortes del Estado, por ejemplo el CNI, nuestro servicio de inteligencia, que en teoría vela por la seguridad, en teoría y en la práctica, ¿no?, vela por la seguridad de todos los españoles, bueno, pues usándolo para sus temas personales, es decir, chantajes, como ya se ha publicado en prensa en su momento, chantajes que ha tenido que sufragarse con fondos reservados del Estado. Es decir, el primer republicano es el rey Juan Carlos. Es decir, el primer republicano, realmente el que se quiere cargar la monarquía, no es ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni un reducto del PSOE, como decía, que también, ¿no?, que desde luego Izquierda Unida, Podemos, son partidos republicanos, se quieren cargar la monarquía, pero vamos, parece que el primer interesado en cargarse la monarquía es el rey emérito, el rey Juan Carlos, las cosas como son. Bueno, pues el periódico OK Diario va a continuar con estos audios del rey Juan Carlos, seguiremos comentándolos y sacando sus dos vertientes. También lo que, como estamos comentando, puede afectar
amenazar incluso a la propia monarquía a través de esos audios, que son de los años 90, pero bueno, son cosas que ya se conocían, pero que ahora se están poniendo así en grabación, en viva voz del propio rey emérito. Y la prensa de papel, vamos a comenzar con un rápido repaso a la prensa de papel, vamos a comenzar con el diario El Mundo, ahí tienen la portada: la audiencia recuerda a Juan Guerra al blindar la investigación de Begoña Gómez. Hugo, esto también es de los años 90, lo de Juan Guerra, y hace una relación El Mundo entre lo que ha decretado la Audiencia Provincial, ese espaldarazo que le han dado al juez Peinado, y aquel caso de Juan Guerra que afectaba al hermano de Alfonso Guerra, en ese momento vicepresidente del gobierno, un poco apoyándose en ese caso para dar el espaldarazo al juez Peinado. Bueno, a ver, insisto, el juez Peinado, también hay que decirlo, o sea, yo creo que ha cometido varios errores, o al menos errores de control, digamos, en su procedimiento judicial. Tampoco es cuestión de elevar aquí a los altares, esto es opinión personal mía, de elevar a los altares al juez Peinado, aquí hay que ser objetivos, pero desde luego esto efectivamente ha sido un espaldarazo absoluto al juez Peinado. Es decir, es que se ha cargado la carta, digamos, la primera carta del apóstol San Pedro Sánchez a la ciudadanía, se ha cargado la tesis que mantenía de la conspiración del juez Peinado con el PP, con Vox, aliado con periodistas y que, estaba ahí no sé cuánta gente confabulando contra Pedro Sánchez y prácticamente estaban montando, como lo digo con ironía, como si fuera un golpe de Estado, pero insisto, es decir, esa tesis desterrada. Es decir, ya no funciona, ya no funciona la tesis, porque la Audiencia Provincial de Madrid, a no ser que también sea fango y todo esto, pues la Audiencia Provincial de Madrid ha permitido proseguir, insisto, delimitada y acotada, pero proseguir con la investigación del caso de Begoña Gómez, con lo cual sí que hay caso. Esto para empezar, hay caso Begoña Gómez, Entonces esto hay que decirlo. Es evidente, insisto, la Audiencia Provincial lo respalda y el juez Peinado no está solo. Las instancias superiores judiciales respaldan al juez Peinado, insisto, con acotaciones, eso sí, pero respaldan al juez Peinado, respaldan que existe un caso Begoña Gómez que hay que seguir investigando. Con lo cual, insisto, toda la tesis, la teoría, la argumentación y las justificaciones del Partido Socialista y del Gobierno pues no funcionan ya. Es decir, tendrán que cambiar, buscar otros argumentarios. Desde luego, los de la carta del apóstol San Pedro a la ciudadanía ya no funcionan. Bien, pues vamos a ir con el diario rápidamente, con el diario ABC, con una portada bastante espectacular. Van a ver ahora la portada, hace referencia a ese fallo que va a permitir la reducción importante de la excarcelación de etarras, 40 etarras, 64 asesinatos y 380 años de prisión menos. El gobierno cuela ahora el plan que intentó en 2022 para descontar a los terroristas sus años de cárcel en Francia. La oposición, dice el ABC, lo achaca a un engaño. Bien, Hugo Pereira, vamos a ver, esto es un tema que finalmente el engaño, como dice la oposición, lo ha descubierto la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que es la que ha dado la voz de alerta. Oye, ¿qué habéis votado? A los del PP, a los de Vox, ¿qué habéis votado? Que esto supone que vaya a haber etarras muy sanguinarios que se vayan a la calle. Realmente el perdón que están pidiendo los grupos de la oposición ¿se puede aceptar o hay que decir, oiga, trabajen ustedes como es debido, ¿no? Bueno, el engaño es el nuevo eufemismo para no hablar de cagada, Digo, dicen engaño para no decir cagada. Ha sido una cagada, pero vamos, monumental de la oposición, del Partido Popular y de Vox y de UPN fundamentalmente, es decir, que es la oposición que en teoría estaría en contra de esa enmienda, una enmienda introducida por Sumar. Claro, aquí hay que contar un poco el contexto, Es decir, aquí una transposición europea, que en teoría es una transposición europea para un poco, coordinar a nivel policial, a nivel de seguridad, cuestiones con la Unión Europea. Bueno, pues una transposición que en teoría tendrían que estar todo el mundo de acuerdo, tendría que todo el mundo votar a favor. Pues Sumar introdujo una enmienda para retirar, esa disposición que había puesto ya en su momento el Partido Popular de Mariano Rajoy para no transcribir totalmente, una directiva europea que permitía, compatibilizar lo que finalmente sucedió, Pues compatibilizar las penas de los que fueron condenados en la Unión Europea y posteriormente en España, pues para poder compatibilizar ambas penas y no que tuviera que hacer más, Bueno, pues el PP de Mariano Rajoy en su momento puso una disposición para que los etarras no se pudieran acoger a esa disposición europea. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que Sumar se la cargó. Sumar puso otra disposición para cargarse la disposición, para la redundancia, del Partido Popular en su momento y no se dio cuenta que nadie. El diario El País va con el tema de inmigración hoy en su portada. El 57% de los españoles cree
que hay demasiados inmigrantes. Encuesta del País, Hugo Pereira, sobre el tema de inmigración. Yo creo que la inmigración es buena, es positiva siempre, evidentemente tiene que estar, digamos, pues tiene que ser, o sea, tener los procedimientos de seguridad pertinentes, tienen, digamos, los recursos en un país son limitados, pero desde luego es que yo creo que la inmigración es importantísima y sobre todo la inmigración hay que verla también desde un prisma humanitario, porque a veces lo vemos desde un prisma muy utilitarista, muy materialista, muy de recursos, que también son importantes, hay que tener los recursos necesarios para contener la inmigración, pero la inmigración también es una cuestión humanitaria, ¿no? Entonces, cuando vemos personas que están viniendo, por ejemplo, por focalizar el tema de Marruecos, pues también hay que verlo desde una perspectiva, desde un prisma humanitario. Cuando vemos que al final, pues estamos hablando tan a la ligera, me refiero a Vox, de menas son menores. Es que no, o sea, es que a veces usamos menas, o sea, la palabra menas 28 veces y no nos damos cuenta de qué existe tras la palabra, y son menores. Insisto, menores no se pueden devolver en caliente, es ilegal. Lo diga Vox, Santiago Abascal, la derecha toda o una parte de ella. Entonces, es ilegal. Entonces, yo creo que la inmigración es importantísima además teniendo en cuenta la baja natalidad que existe en España, hay que sostener la seguridad social, tienen que venir jóvenes a trabajar, eso es indiscutible, y segundo, hay que verlo desde un prisma humanitario, y tercero, cuando hablamos de menas, hablamos de menores, y los menores es ilegal, insisto, ilegal, devolverlos en caliente como propone Vox. Entonces lo que hay que pedirle, en este caso a Vox, pues es que, bueno, pues que al menos diga cosas que sean legales, que no propongan cosas que sean ilegales. Bueno, pues esto es ilegal, lo de volver en caliente a menas, no se puede volver en caliente a menores, son derechos ya no solamente de España, sino a nivel, digamos, europeo. Con lo cual, busquemos evidentemente soluciones, hay una crisis migratoria evidente. Hay que, desde luego, que buscar soluciones, pero desde luego yo creo que la inmigración, uno, es importante y dos, hay que leerla y verla desde un prisma humanitario. Repaso a la prensa de hoy, de este martes, que es 8 de octubre. Continúen conectados con nosotros, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y seguiremos informando durante todo el día. Es diario, es noticia.